Ya, estamos en contacto con la maravillosa ciudad de Londres, con Gonzalo Cañete, analista de mercado. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Muy Gonzalo. bien. Aquí andamos, capeando un poco el temporal. Gracias por recibir el llamado. ¿Cómo está el ambiente ahí en la isla, en Europa, en general, con este nuevo atentado en la ciudad de Bruselas? Bueno, a nivel de mercado y clientela, nerviosismo a primera hora de la mañana, ahora más calmado todo, pero mucha confusión al principio de la mañana, sobre todo operadores que operaban de manera más agresiva, más intradiaria, se han visto sorprendidos por los movimientos que producía en bolsa. A nivel político, pues obviamente la confusión y el impacto de causa psicológico, ¿no?, en la gente, a nivel de shock. Lo comentábamos en la oficina con compañeros, que era algo impactante el ver de nuevo atentados como estos en un sitio en el que previsiblemente estaban advertidos de que podía haber ataques de ese tipo y aún así han sido sorprendidos. Gonzalo, estamos en plena Semana Santa, sabemos que Europa se toma la Semana Santa, cristiano o no cristiano, se la toma como un periodo de vacaciones importante durante el año y hay mucho movimiento turístico y estábamos viendo que al menos a primera hora estaban afectadas todas las acciones de las compañías aéreas, de los aeropuertos, de los hoteles. ¿Cómo es eso y qué impacto podría tener en esto? ¿Podría haber una suspensión importante de viajes o crees que la normalidad va a volver a las próximas horas? No, yo diría que además el hecho de que una de las bombas haya afectado en un aeropuerto siembra bastantes dudas sobre la seguridad aeroportuaria. Y en este caso hablamos de Bruselas, que es el corazón de Europa, y una zona que estaba advertida. Quiero recordar que, por ejemplo, aquí en Europa se comentaba lo impactante que resultaba ver tanquetas de militares en algunas zonas, plazas importantes de ciudades en Bruselas. Es decir, que la población se había habituado a ver presencia militar en la calle. Luego, si una zona como esa, que estaba advertida, sufre un atentado como este, pues francamente siembra bastante confusión e incertidumbre. Creo que en cuanto a las compañías o a las aerolíneas se estabilizarán las próximas horas, porque al fin y al cabo lo que provoca esto es un retraso en cadena y en un aeropuerto bastante tránsito como ese le afecta obviamente a los vuelos, cancelaciones, gastos para las compañías aéreas que tienen las mismas y poca cosa más. Se estabilizarán las próximas horas probablemente los mercados, porque el tráfico aéreo es el que es, y muchas veces, y más el tráfico intraeuropeo, no se decide, y sobre todo entre semana, pues principalmente no creo que la gente vaya a cancelar sus vuelos. Lamentablemente esto es lo que es, y sobre todo, lamentablemente, se está acostumbrando la población europea a vivir en un estado de alerta o de guerra continua, ¿no?, que es al fin y al cabo a lo que nos acostumbran psicológicamente, a pensar que estamos en sobresalto continuo y que podemos ser atacados en cualquier momento. En Londres se están dando continuamente avisos de que podría haber ataques terroristas, de que somos objetivo claro y demás. Por lo tanto, la gente se está acostumbrando a vivir con una paranoia continua en que pueden sufrir un ataque en cualquier momento y ser asesinados. Oye, Gonzalo, ¿los mercados siguen funcionando con normalidad o mandan a la gente a la casa más temprano o alguna medida? Me imagino. Sí, los mercados siguen funcionando con normalidad y de hecho la suspensión de mercado se hace el viernes, como día festivo que es Bank Holiday en Londres, por lo tanto no se negocia y el lunes también luego no ha afectado como tal los ataques terroristas. A nivel de ideas de mercado, que sí puede que interesen al público que nos escuche, creo que es interesante mirar el oro, porque rompió un patrón bajista desde 2013, pero rompió hace unas semanas ya, y lo he venido comentando en los análisis que he ido realizando a través de YouTube, por ejemplo, que subo los análisis semanales en el canal de Brújula de Mercados. Comenté ese objetivo que creo que veremos de $1.400 la onza y un debilitamiento bastante claro del dólar, que se está produciendo en un euro dólar. Hoy se ve algo debilitado, pero creo que los objetivos son claros, si dirigirse hacia el 1.14 e incluso superarlo. Y desde el punto de vista del mercado europeo, que es el que principalmente vamos a prestar atención, aunque no se vea muy afectado, sí es cierto que la figura del DAX, que es el mayor índice bursátil de Europa, tiene lo que llamamos a nivel técnico una pauta de agotamiento, una pauta terminal. Y esa pauta de agotamiento o pauta terminal, de ser corregida, muy probablemente proyecte un DAX bajista hacia los 8.800. Pero hay una cuestión clara. El DAX tiene una figura técnica de hombro, cabeza, hombro invertido. Podríamos llegar a ver un DAX que si supera los 10.200 puntos o 10.300 incluso para ser más conservadores. Si vemos que supera esas zonas con holgura, muy probablemente entremos en una fase alcista fuerte en Europa. Pero visto el panorama actual y visto la debilidad del dólar, que encarece por defecto al euro, es difícil que el mercado europeo suba con esas condiciones, porque se vuelve relativamente más caro con respecto a la renta variable americana, que está en dólares y que el dólar está más barato. Y si miramos el S&P 500 vemos clarísimamente cómo muestra mucha más fortaleza las últimas sesiones que el mercado europeo.
todo esto no quiero tampoco aburrir con una cuestión meramente técnica y bursátil. Hay una cuestión geopolítica importante detrás de los atentados que han ocurrido, que afecta principalmente al petróleo, pese a que no muestre movimientos claros puntuales ahora. Estoy seguro que a nivel geopolítico es lo que está en el ojo del huracán, incluido el tema sirio. No hay que olvidar que todas las cuestiones de terrorismo que están ocurriendo en Europa están vinculadas con el tema sirio y con el conflicto enquistado que ocurre en Siria, donde hay claramente dos posturas enfrentadas. Una es la postura de Rusia, apoyando al gobierno sirio, junto con el gobierno de Irán, junto con Hezbollah, junto con incluso con el apoyo que pueda dar China llegado el momento, y la otra es la postura de Arabia Saudita, la postura de Turquía, Turquía miembro de la OTAN y con soporte y financiación norteamericana, obviamente. Luego creo que ese es el ojo del huracán donde están todos, que además a nivel étnico son chiíes contra sunís, son las dos etnias que se enfrentan en esa zona de Medio Oriente. Gonzalo, todo esto que escribías en materia del dólar, del euro, del propio oro y del petróleo, son cosas que venían ocurriendo los últimos días. Si uno lo mira fríamente, lo de hoy día, a pesar de lo terrible que hay, la cantidad de días que hay, el problema de inseguridad y de tensión que genera y susto en la población, se transforma casi en un punto durante lo que vamos a ver. ¿No va a desviar lo que está ocurriendo en esta corrección de los mercados? No creo que lo haga menos que la situación, es decir, los atentados que han ocurrido hoy influirán muchísimo en la postura que tome Europa, porque al fin y al cabo se ataca el corazón de Europa, la postura que toma Europa con respecto al problema sirio. Por decirlo de otra manera, si en Siria se enfrentan dos bloques económicos, que son el bloque asiático, Rusia y China, con el bloque occidental, por unos intereses concretos, no hay que olvidar que en este caso un atentado como este lo que hace es dar un argumento a favor de una intervención concreta de Europa en este punto. Es decir, Europa, lejos de ser homogénea, es muy heterogénea en su opinión política al respecto. Incluso la crisis de refugiados demuestra la heterogeneidad que hay en los gobiernos de Europa, como algunos deciden cerrar frontera, otros negocian con Turquía, Turquía se hace cargo de refugiados que vienen con motivo del conflicto sirio, y los atentados actuales pueden estar muy motivados porque parte, y es algo que se ha comentado en multitud de medios de comunicación, parte de los refugiados puedan ser infiltrados de grupos terroristas. Si estos atentados que ocurren pueden ser motivo de justificación de una intervención militar dentro de Siria o de un argumento más a favor de derrocar al gobierno de Siria, desde luego cambia por completo el panorama. Y si el acontecimiento en Siria o la situación en Siria se recrudece, no hay que olvidar que, hablando claro, y hay que decirlo por su nombre, lo que hay en Siria es un potencial conflicto a las puertas de una tercera guerra mundial, porque hay claramente una facción, que es Rusia, que está dando soporte militar a kurdos, que está soportando al gobierno de Siria, de Al-Assad, y hay una facción saudita que está dando soporte a grupos armados en Siria y que está dando también armamento a esos grupos armados. Arabia Saudita es un aliado tradicional geopolítico de Estados Unidos desde los años 70 y además controla el mercado del crudo, dado que tumbó Libia, tumbó Egipto, tumbó multitud de países de la región. Luego creo que en el conflicto tenemos claramente a Arabia Saudita y Turquía posicionadas y decididas en derrocar al gobierno de Siria. Es más, hoy tenían programada una reunión de John Kerry con el ministro de Exteriores Lavrov de Rusia, si no me equivoco. Queda suspendida la reunión de Kerry, que se suspendió anoche, y se cita otra para reunirse con Vladimir Putin el jueves. Luego creo que obviamente hay una tensión geopolítica muy clara. Además, se viene incrementando las últimas horas previas a los atentados. Luego estoy seguro de que esto es lo que está en el ojo del huracán, el conflicto sirio y los argumentos a favor o en contra de una intervención militar en Siria. Gonzalo Cañete, analista desde Londres. Oye, Gonzalo, aprovechando que estás en Londres y acá también se está hablando bastante del Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que se va a votar creo que en junio, y que hay un 40% de gente, está totalmente dividido, 40% de gente a favor, 40% de gente en contra y un 20% de gente indecisa. ¿Cómo estás viendo tú desde ahí ese tema? Yo le voy a dar entonces mi visión como economista de la situación ahora mismo. Vayamos al objetivo, vayamos al negocio, porque al fin y al cabo, cuando miramos desde el punto de vista del negocio, todo queda aclarado y se ven los intereses de cada uno. Reino Unido, desde un punto de vista político, quiere ser independiente del mundo entero. Lo ha hecho ahora, lo ha hecho con el sistema métrico, lo ha hecho con la medida
No calculan kilogramos, calculan onzas, no calculan metros, calculan yardas, este tipo de cuestiones. Quieren ser diferentes al resto del mundo y sobre todo quieren estar fuera de Europa. El problema manejan por la izquierda también. Manejan por la izquierda también, entonces tienen sus costumbres y les gusta ser diferentes. La cuestión europea, obviamente ven un argumento a favor, porque ya venía viendo voces de euroescépticos, es el mejor momento en los últimos años para estar en contra de ser miembro de la Unión Europea, el mejor momento a nivel político para declararse en contra. Ahora, veamos el punto de vista económico, obviamente no les interesa. Hay un negocio muy claro, cuál es el nivel de inmigración brutal que existe en Londres, hay muchísima población que viene del resto de Europa, sobre todo del este de Europa. Los salarios durante los últimos años han caído a la baja en Reino Unido y eso se traduce en productividad. La productividad y la ventaja competitiva que tiene Reino Unido la tiene gracias a la inmigración. Luego, que hablen de cerrar la frontera o de ser independientes por completo, es algo que hablan a nivel político para conseguir mejores concesiones por parte de la Unión Europea. Pero desde luego no les interesa a nivel económico estar independizados de la Unión Europea porque el factor migratorio les da una ventaja competitiva muy grande con respecto al resto de países. Finalmente es una estrategia negociadora la que uno podría leer desde aquí, porque reforzando lo que tú dices, hay un informe de la Confederación de la Industria Británica que reúne a las grandes compañías inglesas que valorizan el costo de salirse de la Unión Europea de 145.000 millones de dólares, lo que están diciendo tácitamente que desde el punto de vista económico es una mala decisión, pero que evidentemente buscan poner restricciones a ese tipo de cosas, que llegue una migración pobre, sin calificación y que llegue a vivir del Estado inglés. Sí, por supuesto. Yo creo que esa es la principal cuestión. Presionan simplemente para lograr mejores concesiones. Amenazan con abandonar la zona euro y que sin lugar a dudas sería una mala cuestión para Europa también desde el punto de vista político. Pero desde luego Reino Unido, desde el punto de vista financiero, económico o como lo queramos llamar, rentabiliza bastante. Y de hecho el ejemplo más cotidiano que yo le puedo dar, conozco gente, incluso españoles por ejemplo, que viven aquí, que trabajan como camareros y que son ingenieros industriales o informáticos. Luego, obviamente, ese tipo de gente va a conseguir un puesto de trabajo el que le ofrezcan desde un salario de alguien que está sencillamente en prácticas. Por no mencionar que la formación universitaria que se recibe en otros países de Europa es bastante más alta que la que se recibe en Reino Unido. Gonzalo, finalmente te quería preguntar desde un punto de vista ya externo, ¿cuál es la percepción que están teniendo de lo que está pasando en Brasil, ustedes ahí desde Londres? Pues no he estado siguiendo el acontecimiento claro sobre Brasil, o sea que si me da algún dato al detalle le comento la percepción. Ah, ya, o sea, por eso, al final no pesca en Brasil desde el mundo desarrollado. No, hombre, sí es una cuestión que seguimos. La economía brasileña la sigo de cerca sencillamente porque es miembro de país emergente y porque creo que son los que van a jugar un papel clave a nivel de comercio internacional, no solamente Brasil, sino India, China y demás. Creo que lo que estamos viviendo los últimos año y medio, incluso diría los últimos meses, es una apuesta clara que están haciendo las economías emergentes por desvincularse del dólar. De hecho, la debilidad del dólar creo que está reflejada implícitamente porque vemos que hay una serie de países que están aprovechando las reservas de dólares para tratar de restabilizarse o reequilibrarse. El ejemplo más claro es el de China, que con las bajadas de bolsa liquida reservas de dólares e incluso aumenta las de oro, que es algo que lleva haciendo los últimos años y que refuerza el papel que estamos teniendo en ver cómo se tratan de desvincular Brasil, India, China y otros países se desvinculan del patrón dólar, que es al fin y al cabo lo que les ha generado cierta dependencia del propio dólar durante la época de un dólar flexible, un dólar barato de la propia QE. Creo que hoy en día la lucha principal de los BRICS, que es al fin y al cabo esta alianza de países, es conseguir un patrón propio de divisa que se desvincule del dólar y que se establezca pues, respecto al yuan, como sugieren algunos, o que sencillamente sea una divisa virtual común entre todos vinculada al oro. Muy bien, don Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista desde Londres. Estamos hablando más adelante. Muchas gracias. A ustedes un placer, Cristian y Juan. Un saludo. Gracias, Gonzalo. Bien, vamos a saludar a nuestros estimadísimos auspiciadores.